Hay sonidos que se incrustan en el tejido de un lugar, el asterisco crujido de la madera al asentarse, el susurro del viento colándose por las grietas, el compás de la lluvia sobre un techo de hojalata. Y luego están los sonidos que no deberían estar ahí. Sonidos que hacen que un hombre se detenga a mitad de paso en su propio pasillo, con el tenedor suspendido a medio camino de la boca y el aliento atrapado en la garganta. Sonidos que provienen de un sitio que tendría que estar vacío. La granja de los Hendrick quedaba a 7 millas de Natchez, donde la tierra ondulaba en suaves lomas de arcilla roja y los campos de algodón se extendían hacia un horizonte que parecía tragarse el sol entero cada tarde. Era un terreno común, ni el más pobre ni el más rico del condado de Adams, trabajado por una docena de manos y supervisado por un hombre cuyo nombre aparecía en los libros locales sin mérito especial ni escándalo. Pero para el otoño de 1858, cada alma en un radio de 10 millas ya sabía lo del granero. La estructura estaba a unas 200 yardas de la casa principal, un edificio envejecido, de madera vasta y labrada a hachazos, que había conocido décadas mejores. Sus puertas, alguna vez pintadas de rojo, se habían desteñido hasta el color de la sangre seca. Lo que lo volvía notable, lo que hacía que los viajeros frenaran sus caballos al pasar por el camino cercano, era el pesado candado de hierro que aseguraba esas puertas. Y más aún, la cadena, gruesa como la muñeca de un hombre, enrollada varias veces alrededor de las manijas y atornillada al propio marco. Nadie cerraba graneros así, ni por herramientas, ni por ganado, ni por nada que tuviera sentido guardar en un granero. Y cada noche, cuando la última luz se desangraba en el cielo del oeste, empezaban las voces. Thomas Garrett llevaba 3 años trabajando como capataz en la propiedad de los Hendrick cuando el granero fue cerrado por primera vez. Más tarde se lo contaría a cualquiera que quisiera escuchar, en la taberna los sábados, en el servicio del domingo, a su hermana en Luisiana mediante cartas cuidadosamente redactadas. Que él estuvo allí el día en que todo cambió. Fue el 9 de junio, decía, empezando siempre por la fecha, como si la precisión pudiera darle credibilidad a lo que venía después. El señor Hendrick salió él mismo a los campos, cosa que casi nunca hacía. Me dijo que debía trasladar todo el equipo del granero viejo al nuevo cobertizo de almacenamiento detrás de la casa. Todo, los arados, las herramientas, los sacos de alimento, todo. El trabajo tomó 2 días. Garrett y 3 peones de campo cargaron y ordenaron mientras Hendrick supervisaba, plantado en la puerta del granero como un centinela, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando retiraron el último saco de semillas, Hendrick recorrió el edificio vacío a solas, con sus pasos resonando contra las paredes desnudas. Entonces le dijo a Garrett que nadie debía acercarse, por ningún motivo, ni para recuperar algo olvidado, ni para refugiarse de la lluvia, ni siquiera para asomarse. El candado apareció a la mañana siguiente. Durante semanas, el granero quedó allí, silencioso y sellado. Las manos, como era natural, cuchicheaban al respecto. La gente siempre cuchichea sobre puertas cerradas, pero el trabajo siguió como siempre. Al algodón no le importan los misterios. Y luego llegó la noche del 23 de julio. Garrett vivía en una casita cerca de la casa principal, lo bastante cerca como para responder si lo necesitaban, lo bastante lejos como para mantener la distancia entre patrón y empleado. Aquella noche se acostó temprano, agotado después de un día remendando cercas bajo el calor brutal del verano. Lo que lo despertó no fue algo estruendoso. Eso era lo que siempre subrayaba. No fueron gritos ni alaridos, nada que pudiera despertar a todo el condado. Era un canto, bajo y rítmico. Las palabras, indistintas, pero la melodía, inconfundible. Varias voces armonizaban con un aire de práctica y familiaridad, el tipo de canto que sale de personas que ya han cantado juntas antes. Garrett se incorporó y fue a la ventana. El granero se recortaba contra el cielo iluminado por la luna, y el candado brillaba tenuemente. El canto venía de adentro. Se puso las botas y salió. El aire nocturno estaba denso e inmóvil, como suele estar en los veranos de Mississippi, cuando hasta la oscuridad parece sudar. A medida que se acercaba al granero, el canto se apagó. Esperó allí unos 10 minutos, oyendo nada más que los insectos y su propio corazón. Después regresó a su cabaña. El canto volvió en cuanto cerró la puerta. Para agosto, las voces se habían vuelto tan regulares como el atardecer. No ocurrían todas las noches. Garrett llevaba un registro meticuloso, anotando fechas en el margen de su libro de cuentas. A veces pasaban 3 noches en silencio. Una vez,
casi una semana. Pero la mayoría de las veces, cuando la oscuridad caía por completo, los sonidos empezaban. Y no siempre era canto. A veces era conversación, el ritmo de varias personas hablando, aunque nunca con suficiente volumen como para distinguir palabras. A veces era llanto, sollozos agudos, lastimeros, que le revolvían el estómago a Garrett. 2 veces escuchó risas, y de algún modo eso le resultó peor que el llanto, pero nunca durante el día, nunca con el sol en alto, solo en las horas más hondas de la noche. Hendrik jamás lo reconoció. Garrett intentó mencionarlo una vez, con cuidado, mientras revisaban el plan de trabajo semanal. Señor, sobre el granero. Hendrik lo cortó, sin levantar la vista de sus papeles. Confío en que se ocupará de lo que corresponde. Las manos, en cambio, hablaban sin tantos miramientos. Decían que eran espíritus y maldiciones, pecados que exigían penitencia, cosas enterradas que no querían quedarse enterradas. Un hombre, un trabajador de campo llamado Samuel, nacido en la propiedad, juraba que su abuela contaba historias sobre esas tierras antes de que existiera la granja, una enfermedad que mató a una familia viajera. Tumbas sin nombre en el bosque. No hay nada cristiano en esto, murmuró Samuel, persignándose contra el mal cuando creía que nadie lo miraba. No hay nada natural. En un mes, 3 manos se fueron, una mañana simplemente no aparecieron, y sus pocas pertenencias desaparecieron de los barracones. Hendrik los reemplazó sin comentarios. Lo que impidió que Garrett se marchara, lo que nunca logró explicar del todo, ni siquiera a sí mismo, fue la convicción creciente de que aquellos sonidos estaban dirigidos, tal vez no a él en particular, pero sí hacia alguien. Tenían el carácter de un mensaje, una señal repetida noche tras noche con la esperanza de que, al fin, alguien la escuchara. Empezó a desvelarse para oír. Martha Hendrik no era una mujer dada a la histeria. A los 42 años había enterrado a 3 hijos en la infancia, sobrevivido a 2 fiebres que mataron a mujeres más fuertes y manejado un hogar con la eficiencia de una campaña militar. Llevaba las cuentas al día, mantenía al personal en orden y guardaba sus opiniones para sí en compañía. Pero ella sabía lo del granero. Claro que lo sabía. La ventana de su dormitorio daba hacia el este, lejos de la estructura, pero por la noche el sonido viajaba distinto, sobre todo a través de campos abiertos. Ella había oído las voces. Había visto el rostro de su marido volverse más demacrado semana tras semana y observado cómo le temblaban ligeramente las manos cuando se encerraba en el estudio cada tarde. Llevaban 23 años casados. Ella sabía cuando él cargaba con algo pesado. Henry, le dijo una mañana de finales de agosto, cuando el calor ya era opresivo aunque el sol apenas había superado las copas de los árboles. Lo que haya en ese granero es asunto mío, respondió él, no con crueldad, pero con una firmeza tan definitiva que ella supo que la conversación había terminado. Y aún así, Marta conocía las puertas cerradas de un matrimonio, esos lugares que aprendes a no empujar. Así que no volvió a preguntar. Lo que sí hizo fue observar. Lo vio caminar cada noche hacia el granero exactamente a las 9, abrir el candado con una llave que llevaba colgada al cuello en una cadena, y entrar. Nunca llevaba lámpara, nunca se quedaba más de 15 minutos. Al salir, volvía a cerrar la puerta, probaba la cadena 2 veces y regresaba a la casa sin mirar atrás. Eso ocurría todas las noches, sin una sola excepción. Ella lo miraba desde su ventana oscurecida, escondida tras la cortina, mientras su marido cumplía el ritual con la devoción de un sacerdote que se acerca a un altar, y se preguntaba qué plegarias estaba ofreciendo, qué penitencia pagaba, qué pecado exigía una atención tan constante. Capítulo 5. El viajero. En septiembre, un hombre llamado Jonathan Hess llegó a Natchez. Se presentó como periodista de Nueva Orleans, escribiendo una serie de artículos sobre las innovaciones agrícolas del delta del Mississippi. Se alojó en el Park Ren, comió en el comedor público y formuló preguntas educadas e inteligentes sobre rotación de cultivos y técnicas de irrigación. Nadie sospechó que, en realidad, buscaba algo completamente distinto. Hayes había recibido una carta en julio, sin firma, con matasellos de Natchez. Contenía solo 3 frases. Hay voces en un granero cerrado en la granja de los Hendrik. Cada noche. Alguien debería saberlo. Como periodista, Hayes había recibido incontables cartas así, acusaciones de corrupción, relatos de escándalos, teorías conspirativas escritas con letra apretada y desesperada. La mayoría terminaba directamente en el fuego. Pero algo en la sobriedad de aquella lo había perseguido, el detalle concreto,
el tono directo, la ausencia de histeria o adorno. Por eso había venido a investigar. La sociedad de Natchez era lo bastante pequeña como para que un desconocido amable, con dinero para gastar y un interés genuino por la agricultura local, pudiera entrar en casi cualquier círculo. En una semana, Hayes fue invitado a cenar a 3 casas prominentes, asistió a un encuentro social de la iglesia y se encontró conversando con la mitad de los propietarios del condado. Se cuidó de no preguntar por la granja de los Hendrick de manera directa. En cambio, dejaba que el nombre surgiera naturalmente en conversaciones sobre rendimientos de algodón y valores de la tierra. Y cuando aparecía, prestaba atención a lo que la gente no decía, la pausa mínima antes de cambiar de tema, las miradas que se desviaban, la neutralidad medida con la que se pronunciaba el nombre de Hendrick. Algo se estaba protegiendo, o escondiendo, o ambas cosas. Fue el capataz, Garrett, quien por fin habló con él. Se encontraron, aparentemente por casualidad, en la tienda general, aunque Hayes había calculado sus visitas para que coincidieran con el momento en que sabía que Garrett solía ir al pueblo por provisiones. Después de un intercambio trivial, Hayes les compró a ambos un trago en la taberna de al lado. He oído cosas interesantes sobre la propiedad de su empleador, dijo Hayes con cautela cuando ya habían servido el whisky. La mano de Garrett se quedó inmóvil a mitad de camino del vaso. ¿Qué clase de cosas? De esas que la gente susurra, pero no se atreve a decir en voz alta. Durante un largo momento, el capataz no respondió. Luego preguntó, ¿se queda en el pueblo esta noche? Sí. Vaya al cruce donde el camino del condado se encuentra con el lindero de la propiedad Hendrick. Medianoche. Lleve un reloj que brille en la oscuridad si tiene uno. ¿Por qué? Garrett se levantó, dejando el whisky intacto. Porque hay cosas que un hombre tiene que ver con sus propios ojos antes de creer lo que otros le cuentan. Hayes llegó al cruce a las 11:40, dándose tiempo para colocarse. La noche estaba cubierta, una oscuridad espesa que parecía amortiguar el sonido tanto como la vista. Había llevado una lámpara pequeña, pero Garrett había sido explícito, mantenerla cerrada, salvo que fuera necesario. Así que se sentó en un tronco caído cerca de la cerca de la propiedad, dejando que los ojos se acostumbraran, escuchando el coro de insectos nocturnos. Garrett apareció exactamente a medianoche, surgiendo de la oscuridad como si lo hubiera invocado a alguien. Sígame, susurró. En silencio. Y cerca. Avanzaron por la línea de la cerca, pegados a la sombra de los árboles, hasta tener una vista clara del granero. Hayes apenas podía distinguir su silueta contra un cielo apenas más claro, una masa rectangular, oscura, sólida y muda. Ahora esperamos, murmuró Garrett. Esperaron. Hayes consultó el reloj a intervalos, la esfera luminosa marcaba 12:15, 12:30, 12:45. Se le acalambraron las piernas. Los mosquitos lo encontraron. Empezó a preguntarse si no sería una broma local elaborada. La primera voz cortó la oscuridad como una cuchilla. Era una voz de mujer, alta y nítida, pronunciando palabras que no alcanzaba a distinguir. Otra voz respondió, más grave, masculina, y luego otra, y otra. En cuestión de segundos, el granero se llenó de sonido. Hayes sintió que se le erizaba cada pelo del cuerpo. No era solo que hubiera voces, era como sonaban. No estaban amortiguadas ni lejanas. Resonaban con la claridad de gente hablando en una habitación abierta, como si las paredes del granero no existieran. Y eran muchas, 5, 6, quizá más, hablando unas encima de otras, una conversación superpuesta que subía y bajaba como olas. Dios mío, murmuró Hayes. Siga mirando, susurró Garrett. Espere. Las voces continuaron unos 5 minutos. Entonces, ante los ojos de Hayes, apareció una luz en una de las ventanas altas del granero. No era luz de lámpara, demasiado constante. No era fuego, demasiado blanca. Era luz, como si el sol hubiese salido de pronto dentro del edificio. Y las voces se detuvieron. La luz se sostuvo unos 30 segundos, lo bastante intensa como para que Hayes viera con claridad los detalles del granero, las tablas gastadas, la cadena pesada en las puertas, un clavo sobresaliendo de una viga. Luego se apagó con la misma brusquedad con que había aparecido. Oscuridad, silencio. Hayes se dio cuenta de que había dejado de respirar. Cada noche, logró decir al fin. Casi siempre, respondió Garrett. A veces cambia, a veces es peor, pero siempre pasa algo. ¿Qué dice Hendrick que es? Nada, no habla de eso. Se quedaron una hora más, pero el granero permaneció silencioso. Al final, Garrett condujo a Hayes de vuelta al camino. Va a escribir sobre esto,
preguntó el capataz. Hayes lo pensó. Necesito más testimonios. Detalles de cuando empezó. ¿Alguna teoría de que podría? No va a conseguir nada de eso, lo interrumpió Garrett. Aquí nadie hablará oficialmente. Le temen a Hendrik, o le temen a lo que sea que esto sea. Entonces, ¿por qué me lo mostró? Garrett guardó silencio un momento. Porque lo que haya en ese granero está mal, y las cosas malas se pudren y se extienden si se las deja ahí. Hizo una pausa. Mi contrato termina en noviembre. No lo voy a renovar. Se alejó, dejando a Hayes solo en el cruce, con la oscuridad cerrándose a su alrededor. Hayes pasó las 3 semanas siguientes intentando averiguar la historia del granero y de la propiedad de Hendrik. En la oficina de registros del condado había escrituras y documentos fiscales, pero nada extraño. La propiedad llevaba 2 generaciones en manos de los Hendrik, comprada en 1823 a un especulador que nunca la había desarrollado. Sin embargos, sin pleitos, sin denuncias ni investigaciones. El registro de la iglesia tampoco ayudó. Los Hendrik asistían a los servicios con regularidad, aunque sin entusiasmo. Hacían sus donaciones obligatorias. Nada sugería escándalo o secretos. Hayes probó otro camino. Los esclavos. Eso exigía tacto. Hablar con la propiedad de otro hombre podía traer graves problemas, y hacerlo de una manera que los empujara a revelar secretos del dueño podía ser peligroso para todos. Pero Hayes ya había hecho ese tipo de trabajo antes, en otros lugares, en otras historias. Encontró su oportunidad en el mercado, donde esclavos de distintas granjas iban a vender productos y comprar provisiones para sus amos. Una mujer llamada Diana, que trabajaba en la casa Hendrik, estaba comprando velas cuando Hayes se colocó cerca, fingiendo examinar verduras. Señora, dijo en voz baja, sin mirarla de frente, quisiera entender algo peculiar que he oído. Las manos de Diana se quedaron quietas sobre las velas. No sé nada de nada peculiar. Un granero cerrado del que salen sonidos por la noche. Sus nudillos se pusieron blancos apretando las velas. Deje eso en paz. Solo quiero entender. ¿Quiere entender? Diana se giró, y Hayes vio algo en sus ojos que no esperaba. Lástima. Entonces entienda esto. Hay puertas que se cierran con razón, y hay cerraduras que no están hechas para mantener cosas afuera. Están hechas para mantener cosas adentro. ¿Qué cosas? Pero ella ya se alejaba, caminando rápido pese a la carga, poniendo distancia entre ambos. En los días siguientes, Hayes intentó acercarse a otros, trabajadores de campo, personal de la casa, incluso un herrero que había trabajado para los Hendrik. Las respuestas variaron dentro del mismo patrón: negación, evasivas o silencio temeroso, hasta que habló con un anciano llamado Cyrus. Cyrus tendría unos 70 años, demasiado mayor para el campo, mantenido en la propiedad de Hendrik para cuidar la huerta y hacer tareas livianas. Hayes lo encontró una tarde sentado fuera de los barracones, reparando una cesta con manos nudosas pero firmes. ¿Le molesta si me siento?, preguntó Hayes. Cyrus levantó la vista, lo estudió un instante y encogió los hombros. País libre, para algunos. Hayes se sentó en el suelo cerca, callado un rato, mirando al viejo trabajar. Al final dijo: ha estado en estas tierras mucho tiempo, toda mi vida. Nací aquí cuando todavía era monte, antes de que levantaran la primera casa. Debe recordar muchos cambios. ¿Cambios? Cyrus soltó una risa seca. Así le dicen. El granero. Me preguntaba cuándo iba a llegar a eso. Las manos del viejo no se detuvieron, trenzando tiras de junco en el armazón de la cesta. Ese periodista de Nueva Orleans, haciendo preguntas por todo el pueblo. Supuse que al final terminaría por venir aquí. ¿Me dirá lo que sabe? Lo que sé es que debería irse, escribir su historia de algodón y cosechas, y volver a su ciudad. No puedo. ¿Por qué no? Porque aquí hay algo mal. Y las cosas malas. Cosas malas pasan en todas partes, todo el tiempo, lo cortó Cyrus. Así es el mundo. Pero la mayoría de las cosas malas conviene dejarlas enterradas. No esta, dijo Hayes en voz baja. No después de haberlo oído. Eso hizo que el viejo se detuviera. Sus manos quedaron inmóviles. ¿Lo oyó? Las voces. Sí. Cyrus dejó la cesta a un lado y miró a Hayes de frente por primera vez. Entonces ya sabe más de lo saludable. Pero si está decidido a bailar con el diablo, le diré lo que pueda, no la verdad. Yo tampoco sé toda la verdad, pero le diré lo que he visto. Se acomodó, apoyando la espalda contra la pared. Empezó en junio, como seguramente Garrett ya le dijo, pero lo que ocurrió antes también importa. Un mes antes, el señor Hendrik se fue de viaje. Dijo que iba a Mobo por negocios. Estuvo fuera casi 2 semanas. Cuando volvió, no volvió solo. ¿Quién venía con él? Ahí está el asunto. Nadie los vio, ni a él, ni a ella,
ni a ellos, ni a quien fuera. Pero la noche en que regresó, había un carro con la parte trasera cubierta. Llegó hasta el granero en plena oscuridad. Hendrik lo condujo él mismo, sin que nadie lo ayudara. Entró en el granero con lo que fuera que llevaba aquel carro y permaneció dentro durante horas. Cuando salió, el carro estaba vacío. Y entonces se cerró el granero, dijo Cyrus. Después empezaron las voces. Y luego todo se fue directo al infierno, de una manera silenciosa, educada, civilizada. Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Qué cree usted que hay ahí dentro? Cyrus volvió a tomar su cesta y reanudó el tejido. Creo que esa es la pregunta equivocada. La cuestión no es qué es quién asterisco, y, más importante todavía, ¿por qué no se han ido? Hayes sabía que debería marcharse, escribir lo que pudiera, publicar lo publicable y dejar que el misterio siguiera siendo un misterio. Pero no podía. Parte era profesional. Aquello era una historia real, algo extraño e inexplicable ocurriendo en un lugar que la gente creía comprender. Parte era curiosidad personal, el mismo instinto que lo había convertido en periodista. Pero, sobre todo, era la voz de aquella mujer que había oído esa noche. Su nitidez, ese tono que no sugería rabia ni miedo, sino algo peor, resignación. Había alguien en ese granero, alguien que hablaba, cantaba y lloraba, alguien que no podía irse. Decidió acercarse a Hendrik directamente. El granjero lo recibió en su estudio, una habitación revestida de madera que olía a tabaco y papel viejo. Hendrik era un hombre alto, delgado como quienes se olvidan de comer con regularidad, con ojos hundidos que parecían atravesar a las personas en vez de mirarlas. Señor Hayes, dijo, sin ofrecerle la mano. Lo estaba esperando. Los pueblos pequeños son malos guardianes de los secretos. Sé que ha estado haciendo preguntas sobre mi propiedad. Hendrik se sentó detrás del escritorio e indicó a Hayes la silla de enfrente. Así que, dijo, dejemos las apariencias. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? La franqueza tomó a Hayes por sorpresa, pero se recompuso rápido. ¿Qué hay en su granero? Nada que le incumba. Las voces me incumben. El hecho de que ocurran todas las noches me incumbe. La luz que aparece en la ventana me incumbe. La expresión de Hendrik no cambió. Ha estado invadiendo mi terreno. He estado en un camino público, observando algo que usted no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar. Esas voces se oyen a media milla en una noche tranquila, y, sin embargo, nadie se ha quejado. Nadie ha exigido una investigación. No se ha llamado a ninguna autoridad. Hendrik juntó las yemas de los dedos. ¿Por qué cree que es así? Miedo. Discreción, corrigió Hendrik. Esto es un asunto privado en propiedad privada, que no hace daño a nadie. ¿Cómo puede decir que no hace daño a nadie si es evidente que hay personas sufriendo? ¿De veras? Interrumpió Hendrik. ¿Ha visto a alguna persona? ¿Ha presenciado violencia, encarcelamiento, algún delito que se esté cometiendo? Hayes titubeó. He oído. Ha oído sonidos desde un granero cerrado en mi propiedad. Hendrik se puso de pie, dando a entender que la conversación había terminado. Señor Hayes, le daré un consejo. La historia que está persiguiendo no existe. O, mejor dicho, solo existe mientras usted siga buscándola. Márchese. Escriba sobre algodón, sobre comercio fluvial, o sobre cualquiera de las docenas de historias reales que hay en esta región. Porque este misterio, en particular, no tiene un final que vaya a satisfacerlo. ¿Por qué no? Por primera vez, algo cruzó el rostro de Hendrik. No ira, no miedo, sino algo más parecido al cansancio. Porque hay cosas que no pueden explicarse de un modo que tenga sentido para los de afuera. Porque hay situaciones sin buenas soluciones, solo opciones menos terribles. Se detuvo, como si reconsiderara sus palabras. Porque usted no tiene toda la información, y no la obtendrá de mí. Entonces, ¿de quién? Hendrik caminó hasta la puerta y la abrió. De nadie, señor Hayes. Llévese sus preguntas de vuelta a Nueva Orleans. Aquí no hay nada para usted. Hayes se levantó, pero no se marchó de inmediato. ¿Y si escribo la historia de todos modos, y si publico lo que he visto y oído? Entonces habrá escrito una historia de fantasmas que nadie creerá, dijo Hendrik con frialdad. Y eso no cambiará nada. El granero seguirá cerrado. Las voces seguirán llegando por la noche. Y lo que usted crea que conseguirá al exponerlo no ocurrirá. Hayes se fue sin decir una palabra más. Pero, al caminar hacia su caballo, miró de reojo la ventana del estudio. Hendrik estaba allí, observándolo, una silueta contra la luz de la lámpara. Y por un instante, solo un instante, Hayes no vio a un hombre ocultando algo, sino a un hombre atrapado por algo. Esa diferencia le pareció importante,
aunque no supo decir por qué. Octubre trajo noches más frescas y el primer indicio de que el estrangulamiento del verano quizá terminaría aflojando. También trajo un cambio en el patrón. Garrett lo notó primero. El 7 de octubre, las voces empezaron antes de lo habitual, justo después del ocaso, cuando el cielo del oeste aún guardaba rastros de púrpura y oro. Y eran distintas, más fuertes, más alteradas. No lograba distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Una discusión, varias voces elevadas, como en un desacuerdo acalorado, cortándose unas a otras, superponiéndose de un modo que sugería desesperación más que simple charla. Garrett se quedó en el porche de su cabaña, escuchando, dividido entre la prudencia que lo había mantenido vivo hasta entonces y la creciente certeza de que algo estaba por estallar. La discusión duró horas. Cuando por fin cesó, cerca de la medianoche, el silencio que siguió se sintió denso, expectante, como la pausa entre el relámpago y el trueno. 2 noches después, comenzó el llanto. No los sollozos intermitentes de antes, sino un llanto sostenido, desgarrador, que se prolongó una y otra vez hasta dejar los nervios de Garrett en carne viva. Probó ponerse una almohada sobre los oídos, probó salir a caminar, probó todo lo que se le ocurrió para escapar. Nada funcionó. El sonido parecía atravesar paredes, distancia, la razón misma. A las 3 de la madrugada, vio a Hendrik salir de la casa principal y caminar hacia el granero. El granjero se movía como un hombre vadeando agua profunda, cada paso un esfuerzo. Abrió el granero, entró y se quedó dentro casi 1 hora. Cuando salió, le temblaban los hombros. Incluso desde lejos, incluso en la oscuridad, Garrett pudo ver que el hombre estaba llorando. Los sonidos del granero se detuvieron. 3 días después, Samuel desapareció. El peón no se presentó a las tareas de la mañana, lo cual no era del todo inusual. A veces los hombres se enfermaban, a veces huían, pero las pocas pertenencias de Samuel seguían en sus cuartos. Su camisa de repuesto colgaba del clavo. Su cuenco para comer estaba limpio junto a su estera. Simplemente, ya no estaba. Garrett organizó una búsqueda, revisando la propiedad, el bosque cercano, el camino hacia el pueblo. Nada. Era como si el hombre se hubiera evaporado. Luego, al mediodía, encontraron el cuerpo. Estaba en el campo de algodón, quizá a media milla del granero, tendido boca arriba entre los surcos, sin marcas de violencia, sin señales de forcejeo. Tenía los ojos abiertos, fijos en el cielo despejado de octubre, y en su rostro había una expresión que Garrett jamás podría describir adecuadamente. Terror, sin duda, pero también algo más. Reconocimiento, comprensión, como si Samuel hubiera visto algo que respondía a una pregunta que llevaba tiempo haciéndose. El médico que examinó el cuerpo lo llamó insuficiencia cardíaca. A veces simplemente pasa, dijo, con la seguridad de un hombre cuyo trabajo era dar explicaciones, no necesariamente la verdad, sobre todo cuando se trataba de personas mayores haciendo trabajo manual bajo el calor. Samuel tenía 34 años, y la mañana había sido fresca, pero nadie discutió. La muerte quedó registrada, el cuerpo fue enterrado, y la vida en la granja Hendrik continuó, excepto que no continuó, no de verdad. 2 manos más se marcharon en el transcurso de la semana. Garrett no intentó detenerlos. Ya había decidido su propia fecha de salida, el 15 de noviembre, el día en que su contrato terminaba oficialmente. Ya había arreglado un puesto en una granja cerca de Vicksburg, lo bastante lejos como para que las preguntas sobre su empleo anterior no lo siguieran. Las voces siguieron, pero ahora tenían otra cualidad, menos como mensajes enviados y más como advertencias pronunciadas. Y Garrett empezó a entender algo que debió ser obvio desde el principio. Lo que hubiera en ese granero no estaba atrapado allí solo contra su voluntad. Estaba atrapado allí con un propósito. Hayes recibió la segunda carta anónima a mediados de octubre. Le llegó al hotel en Nueva Orleans, a donde había regresado tras su enfrentamiento fallido con Hendrik. La letra era distinta de la primera, más pequeña, más apretada, como escrita con prisa o con miedo. Asterisco si quiere entender el granero. Averigüe sobre Mobo. Abril de 1858. La casa de subastas de State Street. Pregunte por la venta especial. Hayes se quedó mirando la carta durante un largo rato. Creía haber terminado con esa historia. Su primer artículo había sido rechazado por su editor por ser una especulación imposible de verificar, sensacionalista y sin sustancia. No tenía pruebas más allá de su propio testimonio, no tenía testigos creíbles dispuestos a hablar oficialmente, y no tenía una narrativa clara
que encajara. Las historias de fantasmas no tenían lugar en un periódico respetable, pero esa carta sugería otra cosa, no fantasmas, no fenómenos sobrenaturales, algo concreto, algo que ocurrió en un lugar específico, en un momento específico, una casa de subastas. Hayes ya había cubierto subastas de esclavos, conocía la maquinaria de ese negocio, los eufemismos cuidadosamente escogidos para evitar decir lo que realmente estaba ocurriendo. Las ventas especiales solían significar algo fuera de lo común, artesanos calificados, sirvientes de casa educados, o a veces otras cosas, cosas de las que no se hablaba en sociedad. Al día siguiente, reservó pasaje a Mobo. La casa de subastas de State Street era un sólido edificio de ladrillo que intentaba parecer respetable mediante la arquitectura, ventanales altos, una entrada con columnas, pintura bien mantenida para sugerir permanencia y legitimidad. No funcionaba. Ningún esfuerzo estético podía ocultar lo que el edificio era, un lugar donde se vendían seres humanos como si fueran ganado. Hayes había aprendido a abordar estas pesquisas con cuidado. Las preguntas directas sobre la esclavitud solían poner a la gente a la defensiva o volverla hostil, sobre todo con forasteros, sobre todo con periodistas, pero el dinero y la curiosidad eran solventes universales. Se presentó como representante de un dueño de plantación en Luisiana, interesado en hacer inversiones y en entender el mercado. El encargado, un hombre de Florida llamado Wilcox, se mostró encantado de hablar de negocios. Abril, dijo. Wilcox consultó un libro mayor. Sí, hubo varias ventas ese mes. ¿Algún tipo de propiedad en particular que le interese? He oído que hubo una venta especial, dijo Hayes con cautela. Algo unusual. Los ojos de Wilcox se entrecerraron un poco. ¿Y quién le dijo eso? Un colega. No fue específico con los detalles, pero dijo que valía la pena investigarlo. Por un momento, el encargado pareció calcular algo, luego asintió. El 23, miércoles, gestionamos una liquidación de herencia, circunstancias inusuales, así que se hizo de forma privada, no en subasta general. ¿Qué tenía de inusual? Eran propiedades especializadas, educadas, sabían leer, escribir, hablaban francés además de inglés. Ese nivel de formación representa una inversión considerable. Wilcox se reclinó, pero también crea complicaciones. No todos los compradores quieren sirvientes que quizás sean más listos que ellos, si me entiende. Hayes sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. ¿Cuántos se vendieron? Wilcox revisó el libro. 7 individuos, todos del mismo hogar en Nueva Orleans. El propietario murió de repente. Había que resolver la herencia, y los herederos querían una venta rápida en lugar de mantener la propiedad ellos mismos. ¿Tiene registros de quién los compró? Sí, pero esa información es confidencial. Hayes dejó $20 sobre el escritorio. Wilcox miró el dinero, luego a Hayes, luego otra vez el dinero. Supongo que, para un inversor serio, un poco de investigación es razonable. Giró el libro hacia Hayes para que pudiera verlo. Había 7 nombres. Junto a 6, aparecían nombres distintos de compradores, plantadores de Mississippi, Alabama y Luisiana. Ventas respetables, documentadas y legales. Pero junto al 7º nombre, una mujer registrada como asterisco Marie, 24 años, entrenada para servicio doméstico, alfabetizada, francófona, solo había una anotación. Asterisco comprador, H. Hendrick, Natchez, Miss. Condiciones especiales. ¿Condiciones especiales? Preguntó Hayes. Wilcox se removió incómodo. El señor Hendrick pagó un extra por discreción. Quiso que quedara registrado, pero no publicitado. Se hizo cargo él mismo. No usó intermediario. Había algo raro en esa mujer, más allá de su educación. Wilcox cerró el libro. Que yo recuerde, no. Bonita, bien educada. Parecía aceptar su situación, y eso no siempre pasa con las educadas. A veces se les meten ideas. Hayes sintió náuseas. ¿Y los otros 6 de ese hogar? ¿Los vendieron por separado? Procedimiento estándar en liquidaciones de herencia, dijo Wilcox. Mantener juntas a las familias reduce el valor individual. El mercado lo prefiere así, aunque hayan vivido juntos toda la vida. Lo miró con una confusión leve, como si Hayes hubiera dicho una tontería. Señor Hayes, no sé qué tipo de operación llevará su empleador en Luisiana, pero aquí estamos en el negocio del lucro, no del sentimiento. La propiedad es propiedad. Mantenerla junta cuando la separación es más rentable sería mala administración. Hayes se puso de pie. Gracias por su tiempo. ¿Quiere dejar los datos de su empleador? Si entra propiedad similar,
podría, no será necesario. Hayes salió de la casa de subastas y caminó 3 manzanas antes de tener que detenerse, apoyándose contra una pared y luchando contra las ganas de vomitar. 7 personas criadas juntas, educadas juntas, viviendo como un hogar, y luego, por la muerte de un hombre, dispersadas por 3 estados como semillas al viento, excepto una, la mujer que Hendrik había comprado y llevado de vuelta a Natchez. Una que ahora estaba en un granero cerrado, hablando, cantando y llorando cada noche. Pero las cuentas no cuadraban. Las voces que él había oído eran varias, al menos 5 o 6 hablantes distintos, a menos que la comprensión lo golpeó como agua helada. Tenía que volver a Natchez. Hayes llegó de regreso a Natchez el 25 de octubre. Fue directo a la granja Hendrik, no a la casa principal, sino a la cabaña donde sabía que Garrett todavía vivía. El capataz abrió la puerta con la expresión de un hombre que esperaba malas noticias y acababa de recibirlas. ¿Encontró algo?, dijo Garrett. No era una pregunta. ¿Puedo pasar? Se sentaron en la pequeña mesa de Garrett, y Hayes le expuso lo que había descubierto: la subasta, las 7 personas de un mismo hogar, las ventas separadas, la mujer que Hendrik había llevado de vuelta a Natchez. Pero hay varias voces, terminó Hayes, lo cual significa que o estoy equivocado en todo, o que los demás también están allí, dijo Garrett en voz baja. Eso es imposible. Los vendieron a compradores distintos en 3 estados. Los registros son claros. ¿Lo son? Garrett se levantó, fue a un estante y sacó su propio libro de cuentas. Lo abrió en una página marcada con una cinta. El 15 de junio, el día después de que se cerró el granero, anoté que llegaron 7 nuevos peones a la propiedad. Hendrik dijo que los había comprado para reemplazar a trabajadores que se habían fugado a principios de primavera. Le giró el libro a Hayes para que lo viera. 7 nombres, todos marcados como recién llegados, ninguno con apellido. No le di importancia en su momento, continuó Garrett. Habíamos perdido gente, necesitábamos manos. Hendrik compró manos, lo normal. Hayes se quedó mirando los nombres, los recompró. Debió comprar a la mujer en modo directamente, dijo Garrett, y después rastrear a quienes compraron a los otros y volver a comprarlos. Probablemente pagó el doble o el triple de lo que habían costado al principio. ¿Pero por qué?, preguntó Hayes. ¿Por qué haría alguien eso? Solo el gasto sería descomunal. ¿Y con qué propósito? Garrett se dejó caer en la silla. No lo sé, pero sé qué hacen en ese granero todas las noches. ¿Qué? Vuelven a ser una familia. Hayes se quedó inmóvil. El único momento en que se les permite estar juntos es en ese granero cerrado, de noche, cuando nadie puede verlos, dijo Garrett. Por eso las voces, por eso el canto, por eso a veces lloran y a veces se ríen. Están viviendo la única vida que se les permite tener. Hayes sintió cómo las piezas encajaban, formando una imagen que era, de algún modo, peor que cualquier explicación sobrenatural. Hendrik los mantiene separados durante el día, continuó Garrett. Trabajan los campos como cualquiera, pero no tienen permitido hablarse, ni reconocerse. Lo he visto. Hay un hombre y una mujer que a veces trabajan la misma hilera, tienen cuidado de no mirarse, de no coordinar movimientos, como si fueran desconocidos. Pero por la noche, están encerrados juntos en el granero. Todas las noches, confirmó Garrett, como una familia, o lo que sean entre ellos. Y cada mañana los sacan por separado, los mandan a distintas partes de la granja, y la farsa vuelve a empezar. Hayes intentó asimilarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué razón podría tener Hendrik para este arreglo? No lo sé, dijo Garrett. Tal vez cree que está siendo misericordioso. Están juntos, ¿no? Solo que no en público. Se quedó a medias. O tal vez, dijo Hayes. Los ojos de Garrett no se movieron. Tal vez sea lo más cruel que se le ocurrió. Darles el uno al otro, pero solo dentro de un granero cerrado. Solo de noche. Solo en secreto. Dejarles tener lo que más desean, pero jamás libremente, jamás a la vista, jamás sin barrotes y cadenas. Se quedaron en silencio un largo momento. Me voy en 3 semanas, dijo Garrett al fin. Mi contrato termina el 15 de noviembre y me largo. Sea lo que sea esto, sea cual sea el motivo de Hendrik, no quiero formar parte. Necesito hablar con ellos, dijo Hayes. Con la gente del granero. Necesito oír su versión. Imposible, dijo Garrett. Hendrik los vigila como un halcón, y de todos modos no le hablarán. Han aprendido que el silencio es supervivencia. Entonces tengo que entrar en ese granero por la noche. Garrett lo miró fijo. Está loco. Hendrik lo matará, o lo hará arrestar por allanamiento, o ambas cosas. Puede ser,
dijo Hayes. Pero no puedo escribir esta historia sin hablar con alguien que sepa la verdad. Hayes sostuvo la mirada del capataz. ¿Me ayudarás? Garrett debería haber dicho que no. Debería haberle mostrado la puerta a Hayes y advertirle que no se metiera más. Debería haberse protegido en las semanas que le quedaban de trabajo. En cambio, dijo, el granero se cierra por fuera, pero hay una tabla suelta en el lado norte, pegada al suelo. Si eres lo bastante delgado, quizá puedas colarte. Hendrik hace su visita nocturna a las 9. Las voces suelen empezar cerca de las 10. Si vas a hacer esta tontería, esa es tu ventana. ¿Cuándo? Preguntó Hayes. Esta noche, antes de que a ti se te vaya el valor, o a mí se me acabe el juicio. Hayes se acercó al granero a las 9:45, después de ver a Hendrik completar su ritual nocturno y regresar a la casa. La noche estaba fresca y sin luna, con una oscuridad lo bastante espesa como para esconderse. Encontró la tabla suelta de la que Garrett había hablado, 3 tablones que se habían combado lo suficiente como para abrir una rendija de unas 18 pulgadas. Sería un paso estrecho, pero posible. Esperó hasta las 10, cuando comenzaron las primeras voces, usando el sonido para tapar cualquier ruido que pudiera hacer. Entonces se encajó por el hueco, raspándose hombros y espalda, hasta salir por fin al interior del granero. Estaba completamente a oscuras. No había llevado lámpara, sabiendo que cualquier luz se vería desde fuera. Durante un buen rato se quedó inmóvil sobre el suelo de tierra, dejando que los ojos se le acostumbraran, con el corazón golpeándole tan fuerte que creyó que podía oírse. Las voces se detuvieron. «Hay alguien aquí», dijo una mujer en la oscuridad. Su acento era pulido, educado, la voz de alguien entrenada en dicción y gramática. «Lo sé», respondió un hombre. «Puedo olerlo. Usa una colonia distinta a la del amo Hendrik». Hayes se incorporó con esfuerzo. «Por favor, no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Solo quiero entender qué está pasando». «¿Eres blanco?», preguntó otra voz, más joven, femenina. «Sí, entonces deberías irte. Nunca sale nada bueno de los hombres blancos que quieren entender las cosas». «Soy periodista», dijo Hayes, consciente de lo absurdo que sonaba incluso mientras lo decía. «He estado investigando las voces, el granero cerrado. He hablado con su dueño». «No es nuestro dueño», interrumpió la primera mujer, y en su voz había acero. «No de un modo que importe. Entonces ayúdenme a entender. Díganme qué está pasando aquí». Silencio. Luego, el sonido de movimiento, y Hayes percibió gente acercándose, reuniéndose, formando un círculo a su alrededor en la oscuridad. Luchó contra el impulso de echar a correr. «¿Quieres entender?». La voz de la mujer educada llegó desde su izquierda. «Entonces escucha, y no interrumpas, porque esto lo diremos una sola vez. Me llamo Marie», empezó la mujer. «Aunque he tenido otros nombres, nombres puestos por quienes me poseyeron, nombres que me arrancaron al venderme, nombres perdidos entre un lugar y otro, pero entre nosotros, entre los 7, soy Marie. Así me llamaba antes, y así soy aquí dentro». Hayes guardó silencio, apenas respirando. «Nos criaron en una casa de Nueva Orleans, la casa Beaumont. Madame Beaumont nos fue reuniendo durante años, siempre buscando niños de piel clara, ojos vivos, capaces de aprender. Nos educó, francés, inglés, matemáticas, música, literatura. Éramos su proyecto, su demostración de que un buen adiestramiento podía elevar incluso a los esclavos hasta algo parecido a la civilización. Eso era lo que les decía a sus invitados, al menos, cuando se maravillaban de nosotros». Otra voz retomó el relato, el hombre que Hayes ya había oído antes. «Crecimos juntos. 7, más como hermanos que como esclavos. Sabíamos que no éramos libres, entendíamos nuestra condición, pero nos teníamos los unos a los otros. En esa casa, durante esos años, tuvimos algo parecido a una familia. Luego Madame murió», intervino una voz más joven. «El abril pasado, el corazón se le paró mientras dormía, y así, de golpe, todo cambió. Los herederos no nos querían», continuó Marie. «Éramos demasiado caros de mantener, demasiado educados para controlarnos con facilidad. Así que nos vendieron. Liquidación de herencia. 7 personas vendidas a 6 compradores distintos en un solo día». Hayes sintió como el horror se le asentaba en los huesos. «Thomas fue a una plantación en Alabama», dijo Marie. «Louise, a una casa en Baton Rouge. Jack, a una finca algodonera en Georgia. Sarah». La voz de Marie se quebró apenas. Sarah tenía 15. «La compró un hombre en Mobile que quería una sirvienta de casa. Creímos que no nos veríamos nunca más», dijo el hombre. «Jack», supuso Hayes. «Nos dejaron despedirnos en la sala de espera de la subasta. 5 minutos. Eso fue todo. 5 minutos para despedirnos de la única familia que habíamos conocido. Pero luego,
continuó Marie, 3 días después de que yo llegara aquí con el señor Hendrik, apareció Thomas. Después Louise. Después Jack. Uno a uno, dijo, en el transcurso de un mes, los 7 terminamos en esta granja. ¿Cómo? Preguntó Hayes, incapaz de contenerse. Hendrik nos recompró, dijo Marie, sin más. A todos. Localizó a quienes nos habían comprado, negoció para comprarnos de nuevo y nos trajo aquí. Debió gastar una fortuna, quizá arruinarse haciéndolo, pero lo hizo. ¿Por qué? La pregunta le salió como un susurro. El silencio se alargó tanto que Hayes creyó que no responderían. Entonces María habló otra vez, y su voz era distinta, más suave, más íntima, porque se enamoró de mí. Nos conocimos en Mobo, continuó Marie, en la casa de subastas. Yo estaba esperando en el área de retención, y él entró a inspeccionar la propiedad que se vendía. Así lo llamaban, inspección, como si estuvieran mirando caballos o muebles. Pero él no me miró de esa forma. Se quedó como herido, dijo, como si hubiera visto algo que no esperaba y no supiera cómo procesarlo. Me hizo preguntas, no sobre mis habilidades o mi instrucción, sino sobre mí, que me gustaba leer, que pensaba, que quería. Le dije la verdad, dijo Marie. Quería recuperar a mi familia, a las 6 personas de las que me habían separado. Quería lo que nos habían arrebatado. Y él dijo, su voz se quebró un poco. Dijo que me lo daría, costara lo que costara, tardara lo que tardara, que nos reuniría a todos otra vez. Y lo hizo, añadió Jack. Le tomó 6 semanas encontrar a todos, negociar las compras y organizar el traslado. Pero lo hizo. Nos trajo a los 7 a esta granja. Entonces, ¿por qué el granero cerrado? Preguntó Hayes. ¿Por qué los mantiene separados de día? ¿Por qué tanto secreto? Por lo que significaría si alguien lo supiera, dijo una voz nueva, quizá lo hice. ¿Por cómo se vería? Un hombre blanco que se gastó una fortuna para reunir a 7 esclavos educados que se criaron juntos. La gente pensaría lo peor. Continuó. Dirían que está montando algún tipo de operación, o que tiene intenciones impropias con uno o con todos, o que es un abolicionista encubierto tratando de organizar una fuga. La verdad, dijo Louise, es, de algún modo, más simple y más complicada a la vez. Lo hizo porque le hizo una promesa a Marie, siguió, y porque no es un hombre cruel, solo un hombre atrapado. ¿Atrapado? Repitió Hayes. Por su mundo, dijo Marie, por lo que se espera de él, por las leyes y costumbres que dicen que para él yo no puedo ser nada más que propiedad. No puede liberarnos, continuó Marie. La ley de Mississippi prohíbe la manumisión salvo en circunstancias específicas que nosotros no cumplimos. No puede tratarnos como iguales en público sin destruir su reputación y, quizá, enfrentarse a consecuencias legales. Ni siquiera puede permitirnos vivir como familia a la vista, dijo, porque eso levantaría demasiadas preguntas. Así que creó este compromiso. De día, somos esclavos que trabajan su granja, dijo Marie. No nos hablamos, no reconocemos nuestros lazos. Somos extraños que, por casualidad, viven en la misma propiedad. Pero de noche, dijo, nos encierra juntos en este granero, y durante unas horas podemos ser quienes realmente somos. Hablamos, cantamos, nos contamos el día, recordamos Nueva Orleans y la casa de Madame Beaumont, planeamos futuros que nunca tendremos, dijo Marie, y contamos historias sobre vidas que jamás viviremos. Volvemos a ser una familia, aunque sea solo en un granero cerrado, aunque sea solo hasta el amanecer. Hayes sintió lágrimas en el rostro y agradeció la oscuridad que las ocultaba. El llanto que oíste, continuó Marie, era de Sarah. Es la más joven. A veces se le hace demasiado, fingir durante el día, volver al silencio cada mañana. A veces Jack tiene que contarle historias para calmarla, dijo Marie. Las discusiones que oíste, siguió, eran sobre si deberíamos huir. Algunos creemos que deberíamos arriesgarnos e intentar llegar al norte. Otros piensan que no sobreviviríamos. 7 esclavos educados viajando juntos, nos atraparían en cuestión de días. Y la risa, dijo Marie, la risa es real. Porque, pese a todo, pese a lo imposible de nuestra situación, pese a la crueldad de tenernos y no tenernos libres, todavía encontramos momentos de alegría. Todavía nos amamos, dijo. Todavía existimos como personas, no solo como propiedad. Este granero es nuestro pacto con un mundo imposible, concluyó Marie. Y sí,
es una jaula, pero también es el único lugar donde se nos permite ser humanos. El silencio que siguió se sintió sagrado. ¿Qué harás con esta información?, preguntó por fin Marie. ¿Vas a escribir tu historia? Hayes pensó en su editor, en los lectores de Nueva Orleans que querían relatos claros con héroes y villanos. En una sociedad que no entendería por qué un hombre se arruinaría para mantener juntos a 7 esclavos, que no vería la humanidad detrás de puertas cerradas y horas nocturnas. No lo sé, admitió. ¿Qué quieres que haga? Vete, dijo Marie, simplemente, vete y no regreses. No escribas sobre nosotros, no nos conviertas en una historia para que la gente la comente en la cena, no hagas de nuestro acuerdo un espectáculo. Sabemos que esto no es libertad, dijo. Sabemos que no es justo, pero es lo que tenemos, y exponerlo no mejorará nada, solo lo empeorará. Investigarían a Hendrik, continuó Marie, y nos venderían otra vez, separados esta vez, a compradores que no cometerían el mismo error de mantenernos juntos. Así que, por favor, dijo, si te queda algo de misericordia, déjanos nuestras noches, déjanos nuestro granero, déjanos nuestra familia imposible. Hayes se sorprendió a sí mismo asintiendo en la oscuridad, sabiendo que no podían verlo, pero esperando que lo sintieran. Lo haré, dijo, lo prometo. Entonces vete, dijo Marie, y gracias por escuchar. Eso es más de lo que haría la mayoría. Hayes se deslizó de vuelta por la rendija entre los tablones y se alejó del granero. Detrás de él, las voces comenzaron de nuevo, no altas, no agitadas, sino el murmullo suave de gente que se quería, hablando de su día. Caminó hasta el pueblo, recogió sus cosas del hotel y reservó pasaje a Nueva Orleans en el primer barco disponible. Nunca escribió la historia. Thomas Garrett dejó la granja Hendrik el 15 de noviembre, tal como estaba previsto. Consiguió un puesto cerca de Vicksburg y no volvió a hablar del granero. Cuando le preguntaban por qué se había ido, alegaba motivos personales y cambiaba de tema. Jonathan Hayes regresó a Nueva Orleans y escribió extensamente sobre comercio fluvial, mercados de algodón e innovaciones agrícolas en el delta del Mississippi. Sus artículos fueron bien recibidos y se reimprimieron con frecuencia. Nunca mencionó Natchez ni la propiedad de Hendrik. El granero siguió cerrado. En las últimas semanas de 1858 y durante todo 1859, los viajeros que pasaban por la carretera junto a la granja Hendrik siguieron diciendo que oían voces por la noche. Los sonidos se convirtieron en una leyenda local, cuentos de fantasmas para asustar a los niños, especulaciones compartidas en tabernas, misterios discutidos en voz baja, pero nadie investigó más. No se llamó a autoridades. No vinieron periodistas a hacer preguntas. Las 7 personas del granero continuaron con su doble existencia, extraños silenciosos de día, familia de noche. Trabajaron los campos de Hendrik durante estaciones y años, su vínculo invisible para los de fuera, evidente para cualquiera que supiera dónde mirar. Y Henry Hendrik continuó con su ritual nocturno, abrir el granero a las 9, entrar brevemente para asegurarse de que todo estaba bien, volver a cerrar las puertas y regresar a la casa, noche tras noche, sin excepción, hasta que la guerra llegó y lo cambió todo. La guerra civil alcanzó Mississippi en el verano de 1862. Aparecieron cañoneras federales en el río. Tropas de la Unión ocuparon Natchez sin resistencia significativa en septiembre. Las fuerzas confederadas se deshicieron, y la maquinaria del viejo mundo empezó a quebrarse. La granja Hendrik, como la mayoría de las propiedades de la zona, sobrevivió con dificultad esos años. Campos sin sembrar o sin cosechar. Líneas de suministro colapsadas. Monedas sin valor. Las distinciones nítidas entre dueño y poseído comenzaron a difuminarse en el caos. Pero, pese a todo, el granero permaneció cerrado, incluso cuando soldados federales acamparon en la propiedad durante 3 días en octubre de 1862, incluso cuando Hendrik cayó enfermo de neumonía y pasó 2 semanas en cama, incluso cuando el capataz que contrató para reemplazar a Garrett huyó con todo lo de valor que pudo cargar. El granero siguió cerrado, y las voces continuaron, hasta la noche del 14 de abril de 1865. La noticia de la rendición de Lee llegó a Natchez a finales de abril, extendiéndose por la ciudad ocupada como fuego en hierba seca. La guerra había terminado, la Confederación había caído, y, más allá de la política o la derrota militar, la esclavitud había terminado. La institución que había moldeado el sur durante siglos, que había definido relaciones, jerarquías y formas enteras de vida, había desaparecido, legal, oficial
irrevocable. En la granja Hendrik, la noticia llegó en forma de un oficial de la Unión que cabalgó hasta la entrada con una proclamación para leerla a todas las personas esclavizadas de la propiedad. Hendrik, ahora de 63 años y con apariencia más envejecida, reunió a todos frente a la casa principal. El oficial leyó la proclamación. Legalmente, las personas de esa propiedad eran libres. Podían quedarse y trabajar por un salario, o podían marcharse. La decisión era suya. La mayoría se fue en pocos días. Algunos hacia el norte, otros a Natchez, a buscar familia. Otros simplemente se alejaron sin anunciar destino ni propósito. Pero 7 personas se quedaron. Esa noche, Hendrik caminó hacia el granero a la hora de siempre. Pero, en vez de abrirlo y entrar un momento para luego cerrarlo, quitó el candado por completo. Desenrolló la cadena de las puertas. Dejó ambas cosas caer sobre la tierra. Luego regresó a la casa y se acostó. Las puertas del granero quedaron abiertas por primera vez en 7 años. Marie se quedó en el umbral del granero, mirando la oscuridad. Detrás de ella estaban los otros: Thomas, Louise, Jack, Sarah, Daniel y Ruth, los 7 que habían sido separados y reunidos, que habían vivido una doble existencia durante 7 años, que solo habían tenido familia en un granero cerrado por la noche. «Podemos irnos», dijo Thomas. «Somos libres para ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa». «¿A dónde iríamos?», preguntó Sarah. Tenía 22 años ya, y no era la niña aterrada que habían vendido a los 15. «¿Al norte?», sugirió Daniel. «Quizá Washington, o Nueva York». «¿Con qué dinero?», preguntó Louise. «Práctica». «¿Qué habilidades tenemos, además de leer y trabajar el campo? ¿Cómo comemos mientras buscamos empleo? ¿Dónde dormimos?». «Podríamos quedarnos aquí», dijo Jack. «Trabajar por salario», como dijo el oficial. «No es ideal, pero es conocido». «¿Quedarnos en una granja donde fuimos esclavos?». Ruth negó con la cabeza. «No puedo, no quiero». Discutieron durante 1 hora, voces subiendo y bajando como discuten quienes se quieren lo suficiente como para hablar con honestidad. Al final, habló Marie. «Podríamos separarnos», dijo en voz baja. «Ahora somos libres. No tenemos que quedarnos juntos. Cada uno podría buscar su camino, su vida». La idea quedó suspendida en el aire como humo. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó Thomas. Marie pensó en 7 años de noches, canciones, historias, llantos consolados, risas compartidas, el compromiso imposible que los había mantenido unidos. «No», admitió. «No quiero eso en absoluto». «Entonces nos quedamos juntos», dijo Jack, firme. «Como sea, donde sea, nos quedamos juntos». «De acuerdo», dijo Ruth. «De acuerdo», dijo Sarah. Y, uno por uno, todos estuvieron de acuerdo. Dejarían la granja, encontrarían trabajo en otro lugar, quizás se separarían por un tiempo para ahorrar, pero siempre con el plan de reunirse de nuevo. Construirían vidas nuevas como personas libres, llevando consigo los años del granero cerrado, no como una herida, sino como prueba de que habían sobrevivido a lo imposible. Esa noche, su primera noche de libertad, no durmieron en el granero. Encendieron una hoguera afuera y se quedaron hablando hasta que salió el sol, haciendo planes, compartiendo esperanzas, siendo familia no en secreto, sino abiertamente bajo el ancho cielo de Mississippi. Y por la mañana se marcharon juntos de la granja Hendrik, dejando las puertas del granero abiertas a su espalda. Henry Hendrik vivió 3 años más después del final de la guerra. Vendió la mayor parte de sus tierras para pagar deudas, conservando solo la casa y unas pocas hectáreas alrededor. No contrató a nuevos trabajadores, no cultivó cosechas, vivió en silencio y solo. El granero quedó vacío, con las puertas aún abiertas donde Marie las había dejado. En noches tranquilas, algunos vecinos afirmaban que todavía oían voces en la propiedad, no ya del granero, sino de los campos, del bosque o del aire mismo. Los relatos de fantasmas crecieron y se multiplicaron, cuentos de espíritus, maldiciones y tierras embrujadas. Pero la verdad era más simple. Las voces se habían ido. Las personas que las habían creado vivían su vida en otra parte. El granero volvió a ser solo un granero, madera envejecida y espacio vacío, derrumbándose lentamente mientras el tiempo y el clima hacían su trabajo. Hendrik murió dormido en septiembre de 1868, solo en la casa donde había vivido toda su vida. No dejó testamento, ni herederos, ni instrucciones sobre qué hacer con la propiedad. La granja se vendió en subasta. El nuevo dueño derribó el granero en 1869 y usó la madera para construir un cobertizo. Nadie lo comentó demasiado. Era solo un edificio viejo reutilizado,
como pasaba todo el tiempo. Pero antes de que cayera, antes de que las tablas fueran arrancadas y reaprovechadas, alguien talló unas palabras en el marco de la puerta. Letras limpias, cuidadosamente trazadas, probablemente hechas con un cuchillo en las horas previas al amanecer. El tallado decía, simplemente, "We were here", sin nombres, sin fechas, solo esas 3 palabras. Cuando el granero fue demolido, esa pieza del marco se guardó, no por sentimentalismo, sino porque la madera era de calidad excepcional. Terminó formando parte del nuevo cobertizo, y las palabras seguían visibles si uno sabía dónde mirar. Permanecieron allí durante décadas, desvaneciéndose poco a poco, hasta que un incendio destruyó el cobertizo en 1891. Para entonces, todos los que sabían qué significaban esas palabras ya habían desaparecido. En 1932, una investigadora llamada Alanena Price recopilaba una historia oral del condado de Adams, Mississippi, entrevistando a residentes ancianos sobre sus recuerdos de la era de la guerra civil. Una mujer de 94 años mencionó una historia que su madre le había contado, la de un granero cerrado del que se oían voces todas las noches. ¿Qué les pasó a los que estaban en el granero?, preguntó Price. No sé, respondió la mujer. Mamá decía que se fueron después de la guerra, todos juntos, caminando por la carretera como si fuera suya. Nunca supe qué fue de ellos después. Price anotó la historia, pero no la siguió. Parecía el tipo de leyenda local que crece con cada narración, mezclando hechos y fantasía hasta que la verdad se vuelve imposible de separar. Pero, al margen de sus notas, escribió. Verificar. Nunca lo hizo. Las voces que habían resonado cada noche desde un granero cerrado en el Mississippi de 1858 existían ya solo como relatos, contados por quienes las oyeron, transmitidos por quienes lo oyeron de quienes estuvieron allí. Y quizá así sobrevive toda la historia, no como verdad objetiva, sino como memoria que pasa de mano en mano, de generación en generación, cambiando un poco cada vez, hasta que el hecho original importa menos que lo que la gente decide recordar. 7 personas fueron separadas y reunidas. Vivieron años imposibles en una situación imposible. Sobrevivieron y, al final, fueron libres. Eso es seguro. Lo demás, los detalles, los motivos, la vida interior de quienes no dejaron registros escritos, existe solo en el espacio entre lo documentado y lo imaginado, en la grieta entre el hecho verificable y el relato persistente, en el eco de voces oídas de noche desde un granero que ya no existe. El granero desapareció, las voces callaron, pero la historia permanece, como todas las historias, esperando a que la descubra cualquiera con la curiosidad suficiente para escuchar sonidos que no deberían estar ahí, voces que hablan desde espacios vacíos. La presencia de personas a quienes les dijeron que no importaban, pero que insistieron, como pudieron, en ser oídas. El granero cerrado estuvo en la propiedad de Hendrick de 1858 a 1869. Los registros del condado confirman su existencia y su demolición. El resto, las voces, las personas, las reuniones nocturnas, vive en fragmentos de testimonio, relatos de segunda mano y esa clase de memoria que sobrevive cuando la historia oficial mira hacia otro lado. A veces, las historias más importantes son las que nadie escribió. A veces, la única prueba de que algo importó es que la gente todavía lo susurra décadas después de que todos los implicados se hayan ido. Y a veces, tarde en la noche, si escuchas con suficiente atención el silencio, aún puedes oír el eco de voces que se niegan a ser olvidadas. Gracias por mirar.